Melequín. Andrea es docente en la Universidad Católica del Uruguay en Emprendimiento e Innovación. Fue tutora de emprendedores de Itaca y de IDEAR y es coordinadora de RAFE. Es licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad Horto Uruguay y es magíster en Marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Se desarrolló en el ámbito empresarial y emprendedor y su máxima es promover el pensamiento disruptivo y la colaboración del trabajo en equipo. Así que Andrea... Muchas gracias por la presentación y bueno, por este evento, la verdad, felicitaciones, más en tiempos de coronavirus, ¿verdad? Nos hemos desafiado todos y bueno, es parte también de lo que se trata esto, ¿no? De hablar de frustración. Me encanta porque, bueno, ya van escribiendo allí qué es lo que enseñan, porque está bueno para entender un poquito yo con este planteamiento y esto que les hago desafiar un poco, ¿no? Llama un poco la atención hablar de frustración. Pero bueno, les cuento un poquitito esto cómo sucede, ¿no? Yo aprendí, de mi vida aprendí a aceptar de que soy una persona disruptiva, que a mí estar demasiado bien cómoda y sentada en el sillón no es algo que se me ha dado demasiado. Siempre fui muy inquieta y salir de mi zona de confort siempre fue para mí lo más normal. De hecho, viví en 4 ciudades distintas, nací en Montevideo, luego en Madrid, en Valencia, en Siena, estuve un periodo también en Nueva York y después volví y ahora vivo en Punta del Este. Así que bueno, nada, sí, soy muy inquieta y cambiar no me asusta, me motiva. Y cuando pasan cosas difíciles, incluso lo que estamos viviendo ahora, siempre pienso que es lo bueno que podemos sacar de todo esto. O sea que cuando empiezo a dar clases de emprendedurismo e innovación, descubro algo muy curioso. Yo cuando me proponen eso, me doy cuenta, yo no era ni docente ni profesora, era consultora, había trabajado en empresas, y pensaba cómo se enseña emprendedurismo, que creo que es algo que ha sido un desafío de todos. Y hemos hablado de herramientas, y hemos hablado de cantidad de cosas, y la materia de emprendedurismo e innovación son cosas que a diferencia de otras asignaturas disciplinarias, de muchas que estoy viendo acá que escriben, ¿verdad? Bueno, economía, administración, o sea, son cambio organizacional, hay muchos componentes a veces disciplinarios y hay otras que son el desarrollo de las habilidades blandas y las competencias, de lo cual se está aprendiendo mucho para ver cómo se enseña realmente eso. Entonces, en ese contexto, voy ahora a compartir pantalla. Em, Me sucede que yo en un momento tuve la duda de qué estábamos haciendo cuando enseñábamos emprendedurismo y cómo estábamos enseñando innovación. Si eso se podía multiplicar, porque a veces veía que la conversión que yo lograba en mis emprendedores o en mis alumnos tenía mucho que ver con mi propia experiencia, en el hecho de cómo yo podía vincular mi experiencia para despertar en ese emprendedor o en ese alumno un cambio. Entonces digo, esto así no es viable, porque si no se puede multiplicar, si no se puede transmitir a otros colegas o a personas más jóvenes cómo replicar ese aprendizaje, hay algo que nos está fallando, ¿no? Porque entonces sería bastante complicado. Y bueno, esto que me pasó sobre la frustración, sobre aceptarla positivamente, es más, antes les hago una pregunta, ¿no? Yo estoy segura que todos ustedes saben lo que es la frustración. Yo me gustaría que levantando la mano, y ahora los voy a poner para poder verlos en la pantalla todos, si pueden levantar la mano o pueden ponerlo en el chat, cuánto esfuerzo hacen para que sus hijos o sus alumnos, cuánto esfuerzo hacen ustedes para evitarle la frustración a sus alumnos y a sus hijos. Ahí veo una mano levantada. Bien. ¿Cuánto esfuerzo hacen? No me digan que como padres, los que tengan hijos, o como docentes o tutores, ustedes no somos generaciones que tratamos a toda costa de evitarle la frustración a las personas que tenemos al lado. Y bueno, es una cosa muy, 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 muy linda de parte nuestra, pero la frustración tiene cosas buenas y a mí me cayó esa ficha, y les voy a contar acá esperen que veo también tantas pantallas ahora, me dieron poderes y veo los que están entrando, bien, ahora sí.
escucho a Susana García Robles, que es del Beat Lab en Panamá en el 2017 en el PRODEM-ST, que es este seminario taller de emprendimientos, que dice en un momento de invertir en frustración. O sea, todo el taller, todo fue excelente y Susana García Robles dice esto y fue creo que la frase que me acuerdo de toda esa semana de trabajo, ¿no? ¿Y a qué ella se refería? Se refería a algo que a partir de ahí quise tomarlo en la frustración como algo muy, muy positivo como docentes, ¿no? Como tutores, como proceso de enseñanza, ¿no? ¿Qué es la frustración y por qué hacemos de todo un poco por tratar de evitarla, ¿no? Entonces, me gusta la imagen de que cuando estamos frustrados de una forma u otra, es un muro que nos impide avanzar. Traten de imaginarse en esa situación cuando tienen ese sentimiento, ¿no?, de frustración personal o más genérica o colectiva, ese muro, ¿no? Y tratemos de pensar esos muros, eh, ¿por qué se generan, ¿no? Eh, en eso podríamos identificar que hay dos maneras, ¿no?, de identificarlas, dos tipologías, dos tipos de frustración o muros, ¿no? Por un lado esa que es colectiva y por otro lado esa individual. En esa frustración colectiva o cultural, piensen que nosotros vivimos en América Latina, vivimos en Uruguay, donde siempre hemos tenido la capacidad de ver el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa, siempre vigilantes de lo que está pasando del otro lado del mundo y confrontándonos, ¿no? Comparando y sabiendo que no, acá no se puede porque las cosas son así, idealizando los modelos internacionales, ¿no? Bueno, porque en tal lugar se hace de tal manera y bueno, acá esto es Uruguay o esto acá es distinto. Incluso reiterando esas medias verdades que se construyen mitos, ¿no? Cuando ustedes ven que dicen, bueno, no se puede por esto, por lo otro, y al final es simplemente una media verdad que se repitió tanto que al final la creemos completamente, ¿no? Y todo eso genera unas frustraciones muy importantes para no poder entender en el momento de emprender o de innovar estos muros, si son reales o si tienen, hay que darles la vuelta, o sea, tienen un límite, ¿no? Tal vez sea un muro, pero tiene 3 metros de ancho y tal vez tenemos que buscar cómo darle la vuelta y cómo pensar local, ¿no? Con la mente global y con nuestra cabeza acá en lo local, en el espacio que nos permite acá. Por otro lado está esa frustración individual, que está bueno también aprender a domarla, ¿no? O a entenderla, comprenderla, que tiene mucho que ver con ese autoconocimiento, ¿no? Esa interna o externa, cuando nos frustran las cosas, ¿por qué se producen? ¿Es una frustración que tiene que ver de factores externos o tiene que ver con nuestras expectativas, con las metas que nosotros nos fijamos con nosotros mismos, o inseguridades o miedos, ¿no? Entonces, combatir la frustración, evidentemente eso nos permite ponerla sobre la mesa, mejorar nuestra actitud sobre ella, sea a nivel del colectivo, sea a nivel individual. Entonces, un ejercicio que yo empecé como a estandarizar en mis clases de emprendedurismo, que hacemos un formato, sepan que nosotros en la universidad somos un equipo de docentes súper lindo, que trabajamos siempre con un programa totalmente estandarizado y se generan muchas sinergias y que tenemos un programa estandarizado, pero dentro de eso siempre hay una parte de que uno le pone su pimienta, digamos, o la sal un poco a gusto, ¿verdad? Y según cómo sea el curso. Entonces, en eso, fíjense que durante el curso, como muchas otras materias de emprendedurismo, que en parte estaba escuchando también ahora en la ponencia anterior, se aprenden herramientas, ¿no? Modelo de negocios, Canvas, técnicas de innovación, bueno, eso son herramientas, ¿no? ¿Cómo se derriban entonces esos muros de la frustración? Bueno, con el desarrollo de esas competencias, que tampoco es fácil desarrollarlas, porque si nosotros dijimos antes que hacemos de todo, ¿verdad?, para evitarle la frustración a nuestros hijos y a nuestros alumnos, es muy difícil a veces desarrollar competencias en lo teórico, sin permitirle a esa persona que viva una experiencia, y que a veces es una experiencia frustrante, ¿no? Entonces, ser conscientes que tenemos que generar esa frustración implica como docentes que tenemos que crecer también un poquito, ¿no? Esperen, que se fue para el otro lado. Entonces,
Yo considero que se genera durante el curso un escenario, ¿no? Un escenario en el cual, por un lado, enseñamos herramientas, las que sean, las que consideremos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el modelo de negocio, ¿no? O sea, con el Canvas, que permite visualizar como una herramienta muy sencilla, ¿verdad?, las diferentes componentes del negocio, pero permitimos que eso suceda generando una confianza y luego se produce ese obstáculo, ¿no? Vamos a verlo un poquito así, de esta manera, ¿no? Vamos a imaginarnos que aprender una herramienta es como darles un martillo, ¿no? Desde lo disciplinar, tal vez usar un martillo sería explicar teóricamente, ¿no?, dónde está la fuerza, cómo se aplica, hay una pared, hay un objeto que es un clavo, y que explicar todo eso, pero sí, eso incluso hasta podríamos ir a una cosa más de la fuerza, ¿no? Y cómo se aplica, y hacer cálculos incluso, ¿no?, desde la teoría. Bueno, la otra es darle un martillo, acá está la pared, y hay que colgar un cuadro, y que empiecen a martillar, ¿no? Hacer el aprendizaje vivencial, con ensayo y con error, sabiendo que se pueden martillar un dedo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? La herramienta, que lo utilicen. Eso de construir confianza significa aceptar esa otra cosa que vemos en la imagen ahí arriba, ¿verdad? Aceptar que incluso hasta cuando los chicos hacen poca validación o trabajan poco, porque en el ambiente académico sabemos que a veces el alumno demora un poquito en ponerse todas las pilas y trabajar y demostrar todo su potencial, bueno, aceptar que puede pasar todo eso que vemos ahí, y después que se construye ese proceso como de confianza, generar obstáculos, ¿no? Y en el generar obstáculos, creo que miren un poquito esa imagen, porque estamos hablando de un martillo, estamos viendo esos clavitos y cuántos clavitos habremos dejado así en nuestra vida. Yo me imagino que las paredes las tienen bien también con algunos parches. Y de repente yo en el obstáculo, ¿qué les propongo? ¿Qué les muestro? Les muestro esta imagen. Y les digo que ese clavito que estaban ustedes colocando servía para sostener a una persona que estaba escalando en un muro, anda a saber cuántos metros más abajo estaban allí. Y no sé la sensación, ¿qué sensación les generó eso? A ver si alguno puede escribir en el chat, imaginándose, practicando con un martillito, y de repente conocer de que con ese martillito y ese clavo, una persona iba a sostenerse en un muro muy alto. A ver si veo el chat que se me fue. Pero que sufran para aprender y sientan la verdad, responsabilidad, estrés, frustración, pero cuidado, bien. Bueno, generar esa situación, ¿no?, es importante, porque esa frustración que está en un escenario de última bastante controlado, pero que podemos llegar a vivir una emoción, ¿no?, a tener una respuesta, un impacto un poquito mayor, es importante y tenemos que provocarlo. Entonces, ahora que entendimos un poquito qué es ese obstáculo, qué significaría en ese camino, vamos a ver de qué maneras, cuáles son, y me gustaría que ustedes digan, desde las materias que ustedes enseñan, de qué manera generarían esa frustración en sus propios alumnos, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, entonces ahí ven ese proceso. Otra manera de explicarlo, ¿no? Podría ser esta. Cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Y nos empezaron a decir que teníamos que practicar y ejercitar, entonces estamos en el primero caminando lisito, ¿verdad? Bien llanito, ninguna pendencia, una velocidad normal, sabiendo que me puedo bajar a los 3 minutos, a los 20 o a los 50, depende cómo me haya agarrado ese día. Puede ser que haga ese modo gimnasio, ¿no? Ejercito en un ambiente seguro, genero esa confianza, ¿no? Y me encuentro esa situación. Bueno, y en cierto momento produzco esa frustración, ese impacto, ¿no? Que sería, de golpe me encuentro en esa montaña, ¿verdad? Bueno, ¿qué sería entonces ese momento de generar frustración? Yo el primero que veo siempre con los emprendedores, los primeros que llegan, los que son emprendedores, no los que están en el aula y que están desarrollando esas habilidades emprendedoras, lo primero que les digo es, tenés el dinero, ok, ¿ahora qué? Ahora, ¿cuál es el problema después del dinero? Porque normalmente siempre esa es la gran excusa, ¿no? Yo tengo una idea, tengo y tal, bueno, y es falta el dinero. Cuando ya les decís, el dinero está,
ahora qué problema tenés, ahí se genera la frustración de todo lo del resto del plan que no estaba y que no pasaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando incluso los modelos no son estandarizables, ¿no? ¿Qué pasa cuando ves que esa persona es el tutólogo de la empresa y hace prácticamente todo? Y todo lo que hace depende de alguien o de subjetivamente de personas que tienen cualidades y que esas cosas no están todavía estandarizadas en el modelo como para permitir que eso se replique, ¿no? Como cuando vemos una ferretería que le va muy bien, fallece el dueño, era muy simpático y no tiene más clientes porque lo que le hacía diferencial y que tenía un atractivo, no se podía replicar, había que hacer un clon del dueño, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, o someter el producto o servicio a estrés, ¿no? Estresarlo en el sentido químico, ¿no? Agarramos algo y lo dejamos, lo exponemos al sol, la lluvia, calor, al frío, lo que fuera, y tratamos de entender hasta dónde llega, cuánto se deteriora, cuánto sufre, para tratar en ese ámbito todavía de laboratorio, de seguridad, producir esa frustración, producirla para producir innovación o producirla para generar resiliencia a nivel personal. Bueno, yo ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Perfecto. Estoy ahora para que ustedes compartan preguntas o situaciones que ustedes les dirían a sus alumnos o a quienes están, depende de la materia que den y eso, ¿qué les dirían para tratar de provocar esa disrupción, esa frustración que al final lleva a un aprendizaje? Yo Sí, mientras hablabas me imaginaba y me preguntaba y te quería preguntar, Andrea, si vos podías poner un ejemplo en alguna de las clases que dictás, ¿no? sí. ¿Cómo generas esto que estás contando? Bueno, como esas preguntas que decíamos recién, ¿no? A mí, una cosa que me gusta mucho y donde se genera ese espacio de confianza es que los alumnos, en los equipos normalmente, eso más en el ambiente académico, pero también los emprendedores, ¿no? Van trabajando con ciertas miopías, ¿no? Y uno ve que van tal vez ahorrándose exponerse a algunas respuestas o lo que sea, pero hasta cierto punto necesitas que agarren confianza, que estén girando el modelo y confiando en el producto y en lo que están definiendo. Entonces, no podés producir al inicio de la relación, sea en clase o sea con el emprendedor, decirle, no, eso no porque te vas a dar cuenta de esto, no podés porque te vas a dar cuenta de lo otro, porque vas a cortar también el desarrollo creativo, vas a cortar una cantidad de procesos de confianza también en ese espacio de creación, lo importante de saber usar la herramienta, que es fundamental. Entonces, necesitas que pase eso, y a veces ya estás viendo errores, pero no está bueno que sean señalados por uno externamente, porque aparte todos tenemos derecho de darnos la cabeza contra la pared, ¿no? Eso creo que es bastante legítimo. Entonces después, que podría ser unos 3/4 del semestre, si es en el ámbito de clases, o cuando ya empiezan a avanzar el emprendedor en un desarrollo bastante maduro del modelo, hacerles esas preguntas muy difíciles que sinceramente a veces uno entiende que le vas a decir algo que tal vez lo haga renunciar. O sea, uno es consciente de eso, que en el momento que le estás diciendo ese planteamiento, a esa persona le vas a hacer renunciar. Pero es lo mismo que pasaría con la frustración del coronavirus o de cualquier otra amenaza que se te pueda presentar en tu vida, em, y que es mejor pensarla en ese espacio de teoría o más protegido en cierta manera, pero que no se le animan a plantear. Y que puede significar repensar a 2 días de presentar un formulario en la ANDE, por ejemplo, ¿no? Repensar el modelo. Pero es muy importante porque hay un momento de maduración para generar ese impacto. Y produce esas dos cosas. Por un lado, innovación, cuando hablamos de esa frustración colectiva. Y por otro lado, la resiliencia. O sea, ves un cambio, una madurez en la persona enorme porque logra adoptar esa dificultad y salir adelante. No todos con la misma rapidez, porque por algo son competencias y cada uno estamos en un grado distinto de capacidad, ¿verdad?, de ser resilientes o de ser reactivos a una situación difícil.
escucho si alguien quiere compartir cómo lo viven, eso, de si han aplicado la frustración, compartirlo. Ahí en el chat tenés un Sí. par de respuestas. Sí, a ver, matemáticas, esto es interesante. Los alumnos parecerían que buscan recetas. Cuando se les plantean problemas, que serían situaciones que los frustran, quedan en blanco, incluso reclaman hacer cosas que ya han hecho antes y cuando hay algo nuevo se quejan. La mayoría de ellos, solo algunos logran ver lo bueno del desafío y disfrutarlo. Qué bueno, Mariana. No sé si Ujú. tenés el micrófono abierto. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, es un poco, cuando hablabas pensaba eso, como que yo disfruto de ponerles cosas que los desafíen Ujú. y muchas veces lo que recibo está, pero eso nunca lo hicimos, y ni que hablar si les pones en alguna evaluación una situación nueva, es como que se vienen abajo, o sea, eso es algo que cuesta mucho y que estaría bueno, o sea, claro, da mucho trabajo, capaz que bueno, habría que empezar a insistir más y que sepan que el curso va a ser siempre así, por ejemplo, pero bueno, Claro. es Yo, complicado, no es tan Mariana, fácil. yo lo que creo es que hay una parte de actitud nuestra que es muy Mm, positiva, ¿no? O sea, como docentes. Las ujú. primeras veces me sentía culpable, como me podía sentir culpable Sí, de frustrar a mis hijos frente a cualquier situación, ¿verdad? sí. Después me di cuenta de lo que producía ese cambio. E incluso Mm, alguno que después del semestre viniera a agradecerme porque se dio cuenta que gracias a eso, si no, no se había dado cuenta. Es más, nosotros recogemos en la materia, cuando hacen el informe final, hay una partecita que es de aprendizajes. Yo, la verdad es que le dedico mucho tiempo a leer esa parte para ver qué le produjo al alumno como crecimiento. ujú. Entonces, lo que aprendí a hacer, incluso a veces hasta lo voy diciendo, bueno, esta es la fase de donde hasta ahora, si más o menos me apreciaban o me querían como docente, ahora es cuando me van a odiar, ¿no? Entonces, en cierta manera, controlar que lo que estás haciendo no es bochar un alumno, porque cuando ellos empiezan a sentir ese tipo de cosas no están buenas, quiere decir que falló la confianza que Ujú. decíamos de crear antes, y sin embargo, cuando se genera eso, está bueno porque están los alumnos que siguen miopes, yo me da muchísima gracia porque le estás dando señales, se las da el Ujú. grupo, y ves que siguen y siguen. Tienen una capacidad de argumentación brillante, pero no tienen capacidad de cambiar su posición. Sí, Entonces, bueno, de esa manera, con cariño en el sentido de que lo expones con dureza, pero no a algo que rompe la confianza que se sí, generó sí, sí. durante ese Ujú. curso. Sí, No sí. sé, yo te digo mi proceso, como lo Sí, viví, sí, ¿verdad? sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Bien. Muchas Gracias. gracias, Mariana. Ahí Ernesto ¿Alguien más? Ernesto. hace una pregunta bastante difícil de contestar. A ver, ¿la capacidad de superar la frustración se aprende o tiene un componente de personalidad que es innato al individuo? Bueno, en general, yo lo que pienso, ¿no? Es mi perspectiva, es seguramente innato tenemos algo, o sea, tenemos ciertas habilidades como que nacemos o que crecemos muy rápidamente con ellas, pero sin lugar a dudas se transforman durante nuestra vida, ¿no? O sea, por algo estamos a nivel de educación invirtiendo tanto en eso, en generar esas habilidades y que es tan necesario. Que todas las personas lleguen al mismo estadio, ¿no? De desarrollo de esa competencia, eso es impensable, porque no somos máquinas, ¿no? Pero lo de superar la frustración, yo pienso sobre todo si la miramos en esos dos esquemas, ¿no? Lo colectivo que tiene mucho que ver con la cultura, esa estoy segura que la podemos superar, porque en realidad es que nos pusieron como una capa encima, y que Uruguay se está empezando a romper esa capa, porque si estamos viendo las cosas que se están produciendo, por fin estamos pensando que es posible. Entonces, a nivel colectivo se produce. A nivel personal, tal vez también, porque es una madurez de autoconocimiento, de la próxima vez tal vez me voy a fijar metas que sean más alcanzables, o cuando me frustro, produzco un aprendizaje, que es lo que en el emprendedurismo se dice de que el fracaso no sea considerado un fracaso, sino que me permita aprender y reincorporarme de nuevo. O sea, primero creo que yo lo que diría es que no lo tomemos como algo negativo. Y cuando Susana García Robles dijo, en América Latina hay que invertir más en ciencia, más en tecnología y más en frustración,
creo que el mensaje de ella fue muy bueno, porque ciencia y tecnología nos falta todavía mucho, pero si no aceptamos esa condición nuestra, falta una habilidad propia que es mucho más difícil, ¿verdad? Creo que más difícil de adquirir que la ciencia y la tecnología. Gracias, Ernesto. ¿Alguna pregunta, comentario más? A ver, me encanta conocer un poco las experiencias de ustedes sobre este tema, porque la frustración es algo que está ahí, entre nosotros. No veo si hay otra. A ver, se me fueron las manos. Marina, no sé si hay alguien que le comenta algo más o simplemente cerramos. Estamos chequeando acá, pero no había nadie levantando la mano. No, simplemente yo que soy docente también de asignaturas que tienen que ver con el emprendedurismo, a veces ese momento en que se dan cuenta que el trabajo de todo un semestre, muy entre comillas, no llegó a buen puerto, en el sentido de que por algún lado nos cierra, que en realidad no pasa nada, porque los aprendizajes ¿no? vienen por otro lado, pero a veces eso sí es para ellos el sinónimo de frustración y bueno, también es entender cómo comunicar qué es lo que realmente estamos intentando que aprendan, ¿no? Sí, ahí por ejemplo yo rescato aquellos alumnos, bueno, nosotros la materia de emprendedurismo la tenemos en segundo año, o sea que todavía son medios bebés, como uno puede decir, o sea, salen todavía muy mentalidad secundaria. Y me acuerdo este último semestre incluso, esos alumnos brillantes académicamente, o sea, bachillerato brillantes, o sea, que me decís, la consigna es esta y yo hago tac, 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 ¿no? Son excelentes, pero no tienen todavía desarrolladas las habilidades, por lo cual al llegar hasta ese punto de darse cuenta que el trabajo no es perfecto, los frustra muchísimo, muchísimo, y está bueno eso porque en ese caso todavía tienen que hacer otro proceso muy importante, que es no querer satisfacer tanto al docente en el sentido de qué es lo que él quiere, el resultado, sino hacer un proceso interno. Pero sí que es interesante, Marina, eso que decís cuando ellos no entienden, ¿no? Cuando son alumnos perfectos, ¿no? O sea, que hacen realmente, ¿verdad? Tienen esa eficiencia de letra por letra querer completar lo que uno les pide, ¿no? Pero les cuesta después vivenciarlo, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy súper agradecida de esta, no sé si había había un mensaje más. Por ahí Marcos estaba escribiendo, hay que seguir. Trabajando competencias emprendedoras en edades tempranas y llegan muy, muy formateados. Marcos, hay una cosa ahí que me encanta contar de la experiencia del Plan Ceibal, es la red global de aprendizajes. Les recomiendo visitarla porque se trata de eso. Es el desarrollo de habilidades en niños de edad escolar, creo que hasta preescolar, y liceo. Está muy enfocado en el desarrollo y resolver problemas. No tiene la visión comercial del emprendedor, pero en esa etapa yo pienso que no es necesario. Fue un proyecto que vimos muy de cerca desde la ANDE, y la verdad, y trabajan 6 competencias que si uno las mira bien, ojalá estuviera todavía más difundido en el país, pero es un proyecto que está teniendo mucho éxito en escuelas públicas y liceos públicos. La verdad que les recomiendo verlo porque se puede aprender mucho de cómo desarrollan las competencias en la edad temprana. Hay una iniciativa uruguaya que hay que valorar. Bueno, muchas gracias, Andrea. Vamos a ir cerrando la sesión. Gracias, Andrea, y a todos.